Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro servicio de hoy, domingo 15 de noviembre por la tarde. Esperamos que ustedes ahí en sus casitas estén muy bien. Nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Y bueno, como ya lo notarán, hoy tenemos un servicio un poco diferente. Hoy tenemos un servicio en donde vamos a compartir la palabra de Dios con ustedes y vamos a compartir algunos mensajes que tenemos para con ustedes. Y bueno, yo por mi parte en esta linda tarde, hoy tengo el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que antes de empezar, quiero recordarles una vez más que nuestras redes sociales siguen a su completa disposición. Ahí en pantalla van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Les recordamos nuestras redes de YouTube, de Facebook, de Instagram, para que usted nos siga. Y si usted todavía no le ha dado checkcito arriba, pues dele checkcito, pulgar arriba, dele me gusta y dele seguir a nuestras redes sociales para que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Y bueno, también queremos recordarles nuevamente que si usted tiene alguna petición de oración, si usted tiene alguna necesidad, si usted necesita escribirnos, llamarnos para que oremos por usted porque está pasando alguna situación difícil, también acá en pantalla están apareciendo los números de teléfono, el correo electrónico al cual usted se puede comunicar con nosotros. Así que no dude, por favor, en llamarnos, en escribirnos, porque nosotros estamos en la mayor disposición de ayudarles y compartir con ustedes, porque sabemos que todo a nivel mundial estamos pasando momentos difíciles y nosotros en nuestra Casa Vida y Paz, pues estamos acá para ayudarles y para servirles. Y bueno, esta semana tenemos cumpleañeros, claro que sí, tenemos cumpleañeros. En esta semana celebramos el cumpleaños de Daniela, así que Daniela, un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde acá, te queremos muchísimo y te deseamos lo mejor. Y bueno, si usted cumplió años en esta semana, acá desde nuestra Casa Vida y Paz le extendemos un caluroso abrazo, un caluroso aplauso y muchas felicidades, que Dios les bendiga y que Dios siempre esté con ustedes. Y recordarles otra vez que si usted tiene dudas todavía acerca de cómo traer los diezmos, las ofrendas, porque usted todavía no está viniendo a nuestros cultos presenciales, pues entonces aquí en pantalla está apareciendo el número de teléfono en el cual usted se puede comunicar. A este número de teléfono usted puede llamar y preguntar acerca de cómo usted puede traer o hacer una transferencia, hacer un simpe móvil a las cuentas de la iglesia, de sus diezmos y sus ofrendas, o bien llevarlo a los lugares que ya están predestinados para que usted pueda llevar sus diezmos y sus ofrendas y así pues seguir siendo bendecidos con sus diezmos y sus ofrendas. Y bueno, como les dije, hoy tenemos un servicio un poco diferente. Hoy vamos a compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Así que, ¿qué le parece si usted ahí en su casa nos acompaña a hacer una oración y presentar esta linda tarde delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Así que ahí donde usted está, yo le invito a que tome una posición de humillación en su corazón, en su espíritu, y que podamos elevar una oración delante de Dios. Padre, gracias Dios, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra una vez más, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada en las vidas y en los corazones de las personas que están ahí detrás de un celular, detrás de una pantalla, Señor, detrás de un televisor, viendo la transmisión de esta tarde, Señor, de hoy domingo 15 de noviembre. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en las vidas de estas personas y que seas tú, Señor, hablando a cada uno de estos corazones, que seas tú, que sea tu palabra, Señor, llevando ese mensaje de esperanza que muchos necesitan oír, llevando, Señor, ese mensaje de fe, Señor, que necesitamos en estos tiempos. Padre, yo te pido que hoy, en esta tarde, tú te glorifiques en cada una de las vidas de las personas que están recibiendo este mensaje, Señor, y este servicio, este culto de hoy domingo por la tarde, lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, haciendo tu obra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, como les dije, hoy voy a compartir con ustedes la palabra de Dios y tengo un gran honor. Nuestros pastores les envían un fuerte saludo
y les desean muchas bendiciones a todos ustedes. Les aman muchísimo y les envían saludos. Y bueno, a mí me toca compartir la palabra el día de hoy y he titulado este mensaje 3 verdades camino a Emaús. ¿Sí? He titulado este mensaje 3 verdades camino a Emaús y vamos a leer bastante. Así que yo le invito a usted que si usted está viendo esta transmisión y tiene cerca una Biblia, vaya y busque la Biblia para que usted lea junto con nosotros la palabra de Dios, porque la palabra es la que tiene la verdad. Y la palabra de Dios hay que leerla, hay que escudriñarla. Entonces yo le invito a que usted vaya y busque su Biblia. Si la tiene en su celular, saque su celular. Si la tiene en su tablet, saque su tablet. Si la tiene en físico, vaya y búsquela. Y vamos a leer en el libro de Lucas, ¿sí? En el libro de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13 hasta el versículo 49. Vamos a leer bastante. Así que usted ahí en su casita, le invito a que se una con nosotros. Y ahí en pantalla va a estar apareciendo también los versículos que vamos a estar leyendo. Entonces, dice así, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Camino a Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Diga conmigo, velados. ¿Ven? Para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes y sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día y esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. ¿Él quién? Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos
a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados y todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y el 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Leímos bastante, ¿verdad? Leímos muchos versículos de la palabra, pero yo quiero ponerles en contexto un poco acerca de esta historia. El versículo 13 arranca diciendo: he aquí dos de ellos. Empezando desde ahí, a mí me llamó muchísimo la atención cuando el versículo dice dos de ellos, y yo me puse a investigar a quién se refiere la Biblia cuando habla dos de ellos. Si leemos el capítulo 24, desde el versículo 1, empieza a hablar acerca de los discípulos, acerca de los 11. Recordemos que en este momento ya Judas había traicionado a Jesús y no se había elegido aún el sucesor de Judas. Entonces solo había 11 discípulos. En el versículo 24 empieza a hablar varios acontecimientos que empiezan a tener los discípulos. Y en el versículo 13 del capítulo 24 empieza a decir: dos de ellos. Entonces, yo interpreto de la palabra de Dios que al referirse dos de ellos, hablan de dos personas que conocían de Jesús, que eran seguidores de Jesús, que eran personas que posiblemente habían caminado con los discípulos, habían andado con los discípulos, estaban con Jesús, habían escuchado incluso a Jesús predicar, habían seguido las enseñanzas, eran personas conocedoras de la palabra en aquel momento, la palabra que tenían, de las profecías y todo esto. Y solo se menciona el nombre de uno de ellos, que es Cleofas. Un nombre muy peculiar para que le pongan a sus hijos. Cleofas. Y Cleofas iba con alguien más. Y la palabra empieza a decir que ellos iban caminando. Y lo segundo que me llama mucho la atención es que dice que ellos iban a 70 estadios de Jerusalén. Y yo me puse a pensar, ¿qué rayos iban a hacer estas dos personas a 70 estadios de Jerusalén? 70 estadios, según nuevas traducciones, es más o menos 11 kilómetros de distancia desde Jerusalén hasta este lugar llamado Emaús, que era la aldea a donde ellos iban a ir. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué tenían que ir a hacer ellos alejándose de Jerusalén si dentro de las predicaciones que Jesús les había dado anteriormente, Él mismo les había explicado que tenían que permanecer en Jerusalén? Pero ellos, como ya Jesús había sido crucificado, como ya había muerto y ya era el tercer día después de su muerte y no pasaba nada, ellos decidieron emprender el camino a Emaús. Esos dos personajes en algún momento de su vida habían depositado su absoluta confianza en Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, muchas personas le siguieron, muchas personas le creyeron en Él, muchas personas
fueron sus discípulos, sus seguidores, y entre este montón de personas estaba Cleofas y su amigo. Entonces, ellos habían depositado su confianza y su esperanza en Jesús. Eso lo vemos en el versículo 21, para que usted lo repase ahí en su casa. El versículo 21 dice que nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto ha acontecido. O sea, ellos dijeron, sí, nosotros creíamos que Él era el Salvador, nosotros creíamos que Él iba a redimir a Israel, nosotros creíamos que Él era el que iba a salvar a nuestro pueblo, pero ya murió y ya pasaron los 3 días y no ha pasado nada. Ojo con esto. Ellos habían depositado su confianza y su fe y su esperanza en Jesús, pero al pasar el tercer día y como sus ojos aún no habían visto lo que ya había acontecido, entonces esa fe, esa esperanza se desvanece y ellos emprenden un camino hacia Emaús. Después de que Jesús muere, la esperanza de estos dos hombres se desvanece por completo. Después de que después de que Jesús fue crucificado y pasaron los 3 días y no había resucitado, o ellos no le habían visto, porque ya tenían noticias de 2 de las discípulas de Jesús que fueron al sepulcro, y ahí lo leímos hace un momento, que fueron al sepulcro y dijeron que no estaba. Pero ellos están dudando, ellos no creen todavía porque sus ojos no habían visto todavía al Maestro. ¿Y qué es lo más curioso de todo esto? Que cuando van camino a Emaús, ellos van contando todas las cosas que pasaron, y que Jesús hizo esto, y que Jesús hizo aquello, y que sus discípulos caminaban y hacían esto, y aquí y allá, iban contando todas las historias, y les aparece Jesús. En ese momento aparece Jesús en escena y empieza a caminar con ellos y les pregunta irónicamente, ¿qué son todas estas cosas que ustedes están hablando y por qué su corazón está triste? Y ellos, la palabra dice que no le reconocieron. No reconocieron a Jesús y, como la gran cosa, empezaron a contarle a Jesús las historias de Jesús. Empezaron a contarle a Jesús sus propias historias. Y Jesús no los detuvo, no los frenó para decirles, hey, abran los ojitos, soy yo. No, Él los dejó que ellos se desahogaran, que hablaran, que dijeran, ¿sí? Hasta que ya llegaron a Emaús, y ahí cuenta la historia que cuando Jesús parte el pan, sus ojos son abiertos y le reconocen y dicen, hey, pero no ardía nuestro corazón cuando esta persona que se nos apareció de repente nos hablaba de las escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos empezó a hablar de los profetas y de todas las profecías. Entonces en ese momento reaccionaron, sus ojos fueron abiertos y emprendieron camino de vuelta a Jerusalén. Ahora, si yo me pongo a comparar esta historia con la realidad que vivimos hoy en día, no se me hace tan lejana. Tal vez muchos de nosotros estábamos acostumbrados a una vida de ir a la iglesia, físicamente hablando, a una vida de ir los jueves al culto, de ir los domingos al culto, y de cantar y aplaudir y poder cantar libremente y adorar a Dios libremente. Pero vino algo que nos detuvo, que fue la pandemia. A partir de la pandemia, este año 2020 ha sido un año completamente diferente. Y para muestra un botón, ¿se esperaba usted que estuvieran un día en un culto general detrás de una pantalla? Eso yo creo que ninguno, ni nadie de los que estábamos en la iglesia lo estábamos visualizando a un corto plazo. Pero la pandemia, todo lo que ha cambiado en el mundo, nos ha ido empujando hacia esto. Ahora, ¿por qué yo hago la comparación de todo esto que pasó Cleofas y su amigo con la realidad que vivimos hoy en día? Porque el momento que vino la pandemia y nos encerraron en nuestras casas, uy, qué tirada, ya no podemos ir al culto, qué tirada, ya no podemos ir a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tal vez nuestro corazón ya no empieza a caminar espiritualmente hablando al mismo ritmo que venía caminando. ¿Por qué? Porque ya no vamos a la iglesia, porque ya no tenemos un templo físico donde asistir, porque tal vez empezamos a enfriarnos. Ojo con esto.
Durante esta pandemia cerraron los espacios físicos para congregarnos. Pero yo me pregunto, ¿es acaso que nuestra relación con Dios dependía de una liturgia? ¿Qué es una liturgia? Son todos los protocolos que hay en las iglesias para el cumplimiento de un culto. ¿Es acaso que nuestra relación con Dios dependía de algo que pudiéramos ver, de algo que pudiéramos palpar, de algo en donde pudiéramos ir y estar y presenciarlo ahí? Porque a Cleofas y a su amigo, como pasó ya el tercer día, y al tercer día no había pasado todavía nada, ellos no habían visto a Jesús. Entonces ellos emprendieron su camino a Emaús. Cuidado con esto, porque puede ser que muchos de nosotros hayamos emprendido nuestro camino a Emaús en el momento que empezó la pandemia. ¿Y qué quiero referirme con esto? Que cuando vamos hacia Emaús, entonces nuestro corazón no camina conforme a la voluntad de Dios. Cuando vamos hacia Emaús, entonces estamos yendo en direcciones contrarias a lo que Dios quiere, porque Dios les había dicho a sus discípulos: hey, estas cosas tienen que pasar. La muerte de Jesús no era ningún secreto. Jesús, días antes de morir, Él les dijo claramente, con lujo y detalles, a sus discípulos y a sus seguidores lo que iba a pasar. Él les dijo: hey, tranquilos, es necesario que yo muera, es necesario que yo sufra, es necesario que el Hijo de Dios pase por estas cosas para que después sea levantado en gloria y sea resucitado al tercer día y todos vean ese gran día, ese gran momento, y así se cumpla la profecía que ya ha sido dada. Y yo me pregunto, si así estaba ya dado, ¿por qué no solo Cleofas, no solo su amigo, por qué muchos incluso de los mismos discípulos volvieron a sus andanzas? Si usted lee la palabra de Dios, muchos de los discípulos volvieron a sus tareas antiguas. Sí, pasó lo que pasó, Jesús murió, dijo que iba a resucitar, pero en ese tiempo muchos de ellos, como que no, como que esa fe y esa esperanza que había en su corazón empezó a bajar de nivel poco a poco. Y cuidado, y no está pasando eso en muchos de nuestros corazones, muchos de los corazones de las personas que estaban acostumbrados a llenar un ego, a llenar una necesidad religiosa en su vida, yendo domingo tras domingo a un templo físico. Porque escúcheme esto, y se lo digo con todo el amor, porque con esta palabra, créame que Dios trató primero con mi corazón, y por eso estoy aquí con propiedad y con temor de Dios compartiéndolo con ustedes. Dios trató primero conmigo, porque tal vez en algún momento yo también emprendí mi camino a Emaús. Pero ¿qué es lo importante? Que en ese momento, cuando nos encontramos con Jesús y nuestros ojos se abran, hay que hacer algo. Y por eso es que yo en esta linda tarde quiero compartir con ustedes 3 verdades que se revelan de camino a Emaús. Y quiero comenzar con la primera verdad, ¿sí? Ya les puse en contexto, ya les resumí un poco la historia, pero quiero ver que veamos la primera verdad. ¿Cuál es la primera verdad que el Espíritu Santo me dio a mí para compartir con ustedes? 1. Debes enfocarte en conocer a Jesús. Ojo, ¿por qué digo que debes enfocarte en conocer a Jesús? Porque Cleofas y su amigo, si leemos la palabra, los trata como unos discípulos más. Cleofas y su amigo, en la palabra de Dios se dice: y he aquí 2 de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos. La palabra está hablando de los discípulos. O sea, se le toma a Cleofas y a su amigo como discípulos de Jesús. No dentro de los 11. Pero acordémonos que no solo existían los 11 discípulos, los 12 discípulos, que luego fueron 11. Y luego otra vez 12. No solo existían eso, había muchos seguidores que eran fieles a Jesús, que eran leales a Jesús, que le seguían, que escuchaban su palabra y le seguían. Pero punto número 1, debes enfocarte en conocer a Jesús. ¿Por qué yo digo esto? Porque
leyendo la escritura, cuando ellos iban caminando todos felices contando las historias, seguramente su corazón, no, seguramente no, la palabra lo dice que su corazón estaba entristecido. Porque ellos decían, sí, vea, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, y Jesús caminó, y Jesús sanó, y resucitó muertos, y iban contando todo. Pero en el fondo de su corazón había una tristeza que les albergaba. ¿Por qué? Porque ya había llegado el tercer día y no había una manifestación física de que Jesús había resucitado. Y ojo, iglesia, no necesitamos de manifestaciones físicas cuando conocemos a Jesús. No necesitamos, que no se me malinterprete esto, no necesitamos o no se termina nuestra vida como hijos de Dios cuando cierran un templo por pandemia. No se termina mi relación con Dios porque el Ministerio de Salud dice que no nos podemos congregar porque hay que prevenir. Cuando yo conozco a Jesús, cuando yo he caminado con Él, cuando yo le he escuchado, cuando yo he depositado mi fe en Él, pase lo que pase, mi fe tiene que ser una fe inamovible. Y eso no pasó con Cleofas y su amigo. Ellos iban y seguían y participaron y escucharon, pero en el momento que Jesús murió, a pesar de que ya sabían que Jesús tenía que morir, y ojo, nosotros ya sabíamos que estas cosas iban a pasar, me refiero a la pandemia. La Biblia lo dice, que en los últimos días se oirán de rumores de muerte, se oirán de rumores de guerra, se oirán de hambrunas, y ya se están oyendo estas cosas. Cuando empezó la pandemia en diciembre del 2019, ¿cuántos de nosotros pensamos, de aquí a abril eso ya va a estar en Costa Rica y van a cerrar todo? Nadie. Porque dijimos, eso está allá en China, está muy largo, eso no es para nosotros. Y vean, aquí estamos, usando mascarilla todo el día, siguiendo protocolos, lavándonos las manos, porque sí llegó. Pero eso estaba en la palabra de Dios. Y vienen más cosas, iglesia, y por eso es que cuando yo desarrollaba esta palabra, Dios tocaba mi corazón, porque Dios me dijo, esta pandemia ha sido un filtro para que los hijos de Dios pongamos nuestras barbas en remojo, y realmente usted que está ahí en su casita escuchando este mensaje, se ponga a meditar si realmente su corazón está enfocándose en conocer a Jesús. ¿Realmente estás enfocándote en conocer a Jesús? Esa es la pregunta que quiero hacerte en esta tarde. ¿Realmente estás enfocado en conocer a Jesús o estás más enfocado en ir un domingo a una iglesia para satisfacer una necesidad religiosa? Porque así hacen muchas religiones en el mundo. Pero iglesia, no se trata de religiones, se trata de una relación, se trata de conocer al único que es el dador de la vida, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y lamentablemente Cleofas y su amigo se lo estaban perdiendo. Ahora, ellos iban lejos de Jerusalén. Quiero compartir con ustedes esto. Ojo, cuando no te enfocas en Jesús, nunca te darás cuenta que Él está caminando a tu lado. Voy de nuevo. Cuando no te enfocas en Jesús, puede ser que Él esté caminando a tu lado y no te estás dando cuenta. Es que esta pandemia, es que me quedé sin trabajo, es que no tengo que comer, es que aquí, es que allá, es que esto, es que lo otro. ¡Ey! Detente. Jesús puede estar caminando a tu lado, y como no te estás enfocando en Él, te estás enfocando en otras cosas que Él las puede satisfacer, que Él las puede llenar, entonces te estás perdiendo de otras bendiciones que Él tiene preparadas para ti por estarte enfocando en otras cosas y no en Jesús. Y suena irónico, porque yo sé que tenemos que comer, porque yo sé que tenemos que vestirnos, porque yo sé que muchos tienen que pagar casa, que tienen que esto, pero ojo, la misma palabra de Dios no nos dice que no tenemos que preocuparnos, que miremos las aves de los cielos, que miremos las aves que andan en el cielo, que siempre tienen que comer, que miremos la belleza de las flores, que siempre se visten y que ni aún
El mayor de los reyes con las mayores de las riquezas se puede vestir tan lindo como una flor. ¿Qué nos dice Jesús con esto? Hey, tranquilos, pueden que vengan momentos difíciles, pueden que estén pasando momentos complicados. Enfócate en mí, que yo voy a satisfacer tus necesidades. Wow. Y eso a mí me quedó rebotando en la cabeza. Enfócate en Jesús. Cuando no nos enfocamos en Jesús, puede ser que el mismo Jesús esté caminando a nuestro lado y no lo estemos viendo. Y estemos es que Jesús, y le contamos a Jesús las propias historias de Jesús, como hizo Cleofas. Hey, ¿es acaso que usted es el único que no sabe lo que pasó? Le decían a Jesús. Y Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme. ¿Es acaso que usted no veas que pasó esto? Y un Jesús que era un profeta, y lo entregaron y lo crucificaron, y al tercer día iba a resucitar, y no ha pasado nada. Que no te pase lo de Cleofas. Cuando no te enfocas en Jesús, siempre vas a esperar que las cosas pasen a tu manera. Cleofas y su amigo estaban esperando que al tercer día, con bombos y platillos, con un retumbo en el cielo, se dijera: ¡ay, aquí está Jesús resucitado! Pero como no pasó eso, entonces yo me voy para Maús. Y emprendieron el camino hacia Maús. Cuando Jesús les había dicho que permanecieran unidos, que estuvieran ahí en Jerusalén, porque iba a venir después de él la promesa del Espíritu Santo. Cuando no te enfocas en Jesús, vas a dudar de sus promesas y vas a dudar de su palabra. Cleofas y su amigo empezaron a dudar. Cuando le contaron al mismo Jesús sus historias, le dijeron en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir. O sea, esperábamos tiempo pasado. Ya su fe se había desvanecido. ¿A cuántos de los que están viendo esta transmisión ya su fe se ha desvanecido? Ojo, cuando no te enfocas en Jesús, vas a dudar de sus promesas y vas a dudar de su palabra. Jesús prometió que nunca te va a faltar nada. Jesús prometió que siempre va a estar a tu lado. Jesús prometió que Él va a ser tu sanador. Jesús prometió que Él va a ser tu proveedor. Jesús prometió y Jesús prometió. Y en la palabra de Dios hay miles de promesas que Jesús nos hace a nosotros, sus hijos. Pero como tal vez nuestro corazón está desenfocado y no nos hemos enfocado en Jesús, entonces tal vez nos estamos perdiendo eso. Incluso hasta podemos estar dudando. Cerraron los templos. ¿Y ahora qué hago? No, yo no voy a ir a la iglesia porque qué miedo. No, es que aquí, es que allá, es que esto, es que lo otro. Y tu corazón se está desenfocando. Ojo, y no estoy diciendo esto para que el siguiente domingo ya vayas a la iglesia. Aunque sí, ya la iglesia abrió y tenemos servicios los jueves, los martes, los jueves y los domingos para que usted pueda acompañarnos. Pero lejos de ir a una iglesia, tu corazón es lo más importante para el Señor. Y eso ha sido la prueba más dura para mí durante esta pandemia. Porque al cerrar los templos, nos hemos dado cuenta que muchos corazones han estado lejos de Dios, desenfocados de Él. Que no te pase eso. Enfócate nuevamente. Y vamos a seguir viendo los puntos. Cuando no te enfocas en Jesús, irás en una dirección contraria a la que el Padre quiere para ti. Jesús dijo: hey, quédense en Jerusalén. ¿Y ellos iban a dónde? A Emaús. Ellos iban a Emaús. 70 estadios en dirección contraria. 70 estadios. ¿Qué era Emaús? ¿Qué significa Emaús? Significa caminar en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Ojo, y tal vez, si usted se analiza en su corazón, si usted analiza su corazón, tal vez usted ha estado caminando en una dirección contraria a lo que Dios tiene para ti. Hoy es un día para que tú abras sus ojos y emprendas de nuevo el camino hacia Jerusalén, y ahí encontrarás las promesas de Dios. Vamos a avanzar con el punto número 2. El punto número 2 dice así: siempre debes confiar en su palabra.
como ya les mencioné en el versículo 21, estos hombres empezaron a desconfiar de la palabra de Dios, de las promesas que Dios había dado anteriormente a ellos. Y quiero leer para ustedes el libro de Mateo, y este versículo no va a aparecer en pantalla, pero quiero que me acompañe el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. En este capítulo Jesús empieza a hablar a sus discípulos y les dice 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, de ser muerto y resucitado el tercer día. Ya Jesús les había dicho de su propia palabra, de su propia boca, que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que fuera entregado y que Él sufriera esas cosas que iban a pasar. Pero cuando tú te desenfocas de Jesús, entonces empiezas a desconfiar también de su palabra. La propia palabra de Jesús no era la palabra de cualquier otra persona, era la propia palabra de Jesús hablando a los corazones de sus discípulos y diciéndoles: hey, estas cosas tienen que pasar. Jesús había solicitado a sus discípulos permanecer en Emaús. ¿Y qué hacía Cleofas y su amigo a 70 estadios, a 11 kilómetros? Ojo, y en aquel entonces caminar 11 kilómetros no es como ahora, que usted se monta en un carrito y usted recorre 11 kilómetros de una manera muy rápida. No, ellos probablemente hasta ahí iban caminando hasta allá. Iban caminando hasta allá. Ahora, Jesús les había solicitado permanecer. ¿Cuáles son los puntos que quiero compartir con ustedes para reforzar que siempre tienes que confiar en la palabra de Dios? Ojo, cuando dejas de confiar en la palabra de Dios, tu corazón se entristece. En la palabra de Dios, en el versículo, en el libro que leímos en Lucas 24, vemos que el corazón de Cleofas y el corazón de su amigo estaba entristecido. Y mismo Jesús les pregunta: hey, ¿qué son esas cosas que ustedes hablan? ¿Y por qué su corazón está triste? Cuando dejas de confiar en la palabra de Dios, tu corazón se empieza a entristecer. Y yo no sé si usted ha estado entristecido durante esta pandemia. Yo no sé si su corazón ha estado entristecido. Puede ser que hayas dejado de enfocarte en Jesús y entonces también hayas dejado de confiar en su palabra. Muchas personas hoy en día, a raíz de la pandemia, muchos cristianos que se decían ser cristianos, hoy en día no están en nada. Y qué triste. Su corazón se entristeció, su relación dependía de una liturgia y hoy decidieron emprender el camino a Emaús y quedarse allá en Emaús. Cuando dejas de confiar en la palabra de Dios, empiezas a hacer cosas contrarias a su voluntad. Cuando dejas de confiar en la palabra de Dios, lo que antes era fe, ahora se convierte en cuestionamientos. Ojo. Si usted ha estado cuestionando, si usted ha estado dudando, si usted ha estado, es que será, es que no sé, es que ya ahora que cerraron los templos, la verdad es que a mí no me pasó nada, yo estoy bien así. Ojo, estás cuestionando la palabra de Dios. Cuando dejas de confiar en la palabra de Dios, lo que era antes fe se empieza a convertir en cuestionamientos. Estos hombres habían depositado su esperanza, habían depositado su confianza en Jesús. Pero ahora, cuando ya llegó el tercer día y no habían visto pruebas, entonces su corazón se entristeció y empezaron a cuestionar. Porque cuando ellos hablan de las discípulas que fueron al templo, ellos lo dicen: aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros.
las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, o sea, como que si fueran mentiras, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles. O sea, ellos no estaban creyendo. Vinieron diciendo que habían visto visiones de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los, versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero, ojo el pero a él no le vieron. A él no le vieron. Entonces, como que no sé, no lo sé, Rick, me parece falso. Ellos no estaban creyendo. Lo que antes era una fe que ardía en sus corazones, hoy se estaba convirtiendo en un cuestionamiento. ¿Cuántos hijos de Dios que experimentaron la presencia de Dios, que se gozaron danzando en la presencia de Dios, que experimentaron la gloria de Dios en su vida, hoy en día están diciendo, no lo sé? Ojo, si esto te está pasando, esta palabra es para ustedes. Si esto les está pasando, entonces tome esta palabra y atesórela en su corazón, porque yo estoy seguro que esta es una palabra que viene de parte de Dios para tu vida. Vamos a terminar con el punto número 3, la tercera verdad que me revela a mí el camino a Maús. Cuando tus ojos sean abiertos, debes emprender de nuevo el camino a tu casa. Estos hombres iban caminando hacia Maús, se les apareció Jesús, caminaron con él, le contaron historias y no le reconocieron porque no estaban enfocados. Pero llega el momento cuando ya sus caminos se iban a separar, que algo en sus corazones les motivó a invitar a aquel hombre que todavía no sabían que era Jesús, a invitarlo a caminar con ellos, a quedarse con ellos. Y le dijeron, hey, quédate con nosotros porque ya son las 6 de la tarde y por ese camino es muy peligroso, ahí hay chapulines y lo pueden asaltar, mejor quédese con nosotros. Y lo invitaron a quedarse con ellos. Y cuando estaban en la tarde compartiendo la comida, y Jesús mismo tomó de la comida el pan y lo partió de la misma manera que había hecho en la cena con sus discípulos. Y ahí es donde también viene a reforzar de que estas dos personas, Cleofas y este personaje misterioso que no sabemos el nombre, eran parte de los seguidores y de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento sus ojos se abrieron y reconocieron. ¿Por qué? Porque ya habían participado de aquel evento. Habían visto, habían escuchado, les habían contado cómo Jesús en la cena con sus 12, antes de ser entregados, tomó pan y lo partió y lo repartió a sus discípulos. Y en ese momento sus ojos se abrieron, reconocieron que era Jesús y Jesús se desvanece. Parece como que es una historia que no termina muy bien. Porque ya cuando sus ojos se abrieron y ya reconocieron a Jesús, Jesús desaparece. Cuando tus ojos sean abiertos, aunque Jesús pareciera que se desvaneció, vuelve a casa. Debes emprender de nuevo tu camino hacia Jerusalén. Si hoy con esta palabra tus ojos están siendo abiertos, si hoy con esta palabra hay algo en tu corazón que está ardiendo nuevamente, entonces vuelve de nuevo a Jerusalén. Y no me refiero a Jerusalén como un espacio físico, me refiero a Jerusalén como una relación verdadera que tengas nuevamente con el Padre. Me refiero a Jerusalén en volver a escudriñar la palabra de Dios. Me refiero a Jerusalén en que vuelvas a orar y hablar con el Padre como lo hacías anteriormente. Me refiero a Jerusalén a que tal vez si estás haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, que dejes de hacer esas cosas y que vuelvas tu rostro nuevamente al Padre y que le digas a Él que quieres caminar nuevamente tomado de su mano. Wow, y eso a mí me motiva muchísimo. Estos hombres no se quedaron simplemente con un camino con Jesús. Cuando sus ojos fueron abiertos, ellos emprendieron su camino y dijeron, hey, ¿es acaso que no ardía nuestro corazón?
¿Es acaso que tu corazón no está ardiendo en esta tarde con esta palabra, con la palabra de Dios? No con la palabra de un humano, con la palabra de Dios. Y si es así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque yo lo que quiero en esta tarde es motivarte para que si has estado caminando hacia Emaús, o si ya estás en Emaús, ya llegaste a ese destino, lejos de la voluntad de Dios, y hoy tus ojos están siendo abiertos, entonces quiero motivarte a que emprendas de nuevo tu camino a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén es donde estaba la bendición. En Jerusalén era donde se iba a aparecer Jesús nuevamente. En Jerusalén es donde Jesús les mostró sus manos y sus pies, y lo leímos al principio. En Jerusalén es donde estaba la bendición de Dios. Y en Jerusalén es donde Dios te va a dar a su hermoso Espíritu Santo para que habite en tu corazón, en tu vida, y tu espíritu sea avivado con el Espíritu de Dios, y entonces empieces a caminar conforme a la voluntad del Padre para tu vida. Si esto está siendo claro en tu vida, yo te motivo a que tomes una decisión. Si has estado lejos de casa, si has estado a 11 kilómetros, a 12, a 15, a 30, a 100, a 1000, no hay camino largo para volver a casa, porque hoy Jesucristo está diciéndote: hey, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo soy tu Padre, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Hoy Jesucristo es más real que nunca. Sí, puede ser que haya pandemia, puede ser que haya ciertos protocolos que hay que seguir en las iglesias. Sí, ya no podemos cantar como antes, ya no podemos aplaudir, hay que ponernos un tapabocas y andar como un perro con un bozal todo el día, que es incómodo, sí, pero eso no afecta. Jesucristo sigue siendo real, Jesucristo sigue siendo el mismo, y si tú no vas a Jerusalén, te vas a perder la bendición. Leímos que cuando ellos volvieron a Jerusalén, entonces Jesús se les apareció y tuvo una plática con ellos. El mismo Jesús está esperándote en Jerusalén. El mismo Jesús está ahí, justo donde te dijo que iba a estar, justo donde la palabra dice que Él va a estar, ahí está. Y Él dice que va a estar contigo en todo momento. Él dice que Él no te va a desamparar. Él dice que Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Estoy siendo claro. Cuando yo entendí esto, y le doy gracias a Dios porque su palabra fue revelada a mi corazón primeramente, yo dije: es necesario que vayamos a Jerusalén nuevamente. Es necesario volver a casa. Y eso es lo que quiero motivarte en esta linda tarde. Ya no vayas a Emaús. Si estás en el camino, da media vuelta y regresa a casa. Si ya llegaste, no importa, empaca tus cosas, levántate ahora y vuelve de nuevo, porque Jesús tiene algo grande para ti en Jerusalén. No en Emaús, no en cualquier otro lugar, en Jerusalén, donde Jesús te dijo que te iba a bendecir. Ahí Él está para bendecirte. Y ustedes saben la historia. Cuando Jesús se le apareció, no solo a sus 12, se le apareció a muchas personas en el libro de Hechos, capítulo 12. Cuando llegó el momento determinado del Pentecostés y los discípulos estaban ahí reunidos, yo estoy seguro, porque la palabra así lo dice, que Cleofas y su amigo estaban ahí. Y entonces vino un estruendo y llenó la habitación como un viento recio, y llenó la casa, y el Espíritu Santo fue depositado sobre ellos. No te pierdas esa bendición. No te pierdas eso. No te pierdas eso por andar en Emaús. No te pierdas eso por estar cuestionando la palabra de Dios. No te pierdas esa bendición por estar desenfocado. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos estar enfocados en Jesús. No en hombres, no en personas, no en templos físicos, no en ministerio de salud. Enfocados en Jesucristo, el único dador de la vida, el único dador de la vida eterna. Él es, Él fue, Él es y Él será por siempre. Jesucristo nuestro Señor. Así que si usted, esta palabra de hoy le motivó su corazón,
más que le motivó, hay algo en su espíritu que está ardiendo, porque yo le pedí al Espíritu Santo que a través de esta palabra sus corazones ardieran en el fuego del Espíritu Santo nuevamente, y que su corazón estaba triste, que viniera el Espíritu Santo y depositara en ustedes nuevamente fuego. Yo quiero invitarte, si es así, en esta tarde a que oremos juntos y volvamos a casa. Si usted quiere acompañarme en esta oración, yo simplemente le digo, no repita una oración por repetirla. Estamos acostumbrados a que una persona dice, repita conmigo, y todos lo repetimos. No se trata de repetir, se trata de sentirlo, de creerlo, de vivirlo. Yo quiero que usted sienta al Espíritu de Dios. Yo quiero que usted vuelva a creer en la palabra de Dios. Yo quiero que usted ame nuevamente a Dios como lo amó hace algún tiempo. Y que oremos juntos a Dios para volver de nuevo a casa. ¿Quiere acompañarme? Vamos a orar de esta forma. Señor Jesús, yo te doy gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha tocado mi corazón primeramente. Y yo sé que a través de los medios virtuales, tu palabra está corriendo a muchos lugares. Y muchas personas que están ahí, Señor, detrás de esa pantalla, hoy sus corazones están siendo, Señor, ministrados de tu presencia. Espíritu Santo, yo aquí puedo sentir tu presencia. Y yo te pido que a través de los medios virtuales, tú te manifiestes, tú te glorifiques, Señor, en la vida de estas personas. Si estas personas han estado lejos de ti, si tú has estado caminando lejos, si has estado camino a Maús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Si has estado lejos, si sientes que tu corazón está lejos de Dios, yo te invito a que ores de esta manera conmigo, pero de corazón. Señor Jesús, hoy tu palabra ha sido revelada a mi vida. Hoy mis ojos han sido abiertos y hoy entendí a través de tu palabra que mi corazón no estaba enfocado en ti. Yo te pido, Señor, que tú me permitas enfocarme nuevamente en ti. Que tú me permitas nuevamente empezar a confiar y a creer en tu palabra. Que tú me permitas, Señor, si estoy aquí lejos de ti, emprender de nuevo mi camino hacia Jerusalén, Señor, porque hoy he entendido que ahí en Jerusalén es donde está la bendición que tú tienes para mí. Y dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, toca mi corazón hoy. Espíritu Santo de Dios, llena mi vida hoy en esta tarde. ¿Saben? No importa que no estés en una iglesia, no importa que estés detrás de una pantalla, el Espíritu Santo va a llegar hasta donde tú estás. El Espíritu Santo va a llegar hasta tu corazón y va a ministrar tu vida, porque yo lo creo y lo estoy sintiendo en este momento. Dile, Espíritu Santo, lléname nuevamente. Espíritu Santo, quita la venda de mis ojos. Espíritu Santo, quiero volver a creer, quiero volver a caminar contigo. Y de esta manera, seguir tomado de tu mano. Si me he soltado de tu mano, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, si me he alejado de ti, si he caminado en dirección contraria a tu voluntad. Hoy quiero volver a casa. Hoy quiero volver a casa. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y si usted hizo esta oración conmigo de corazón, créame, y le quiero decir, sabiendo de que esto es real, que hoy el Padre te recibe con los brazos abiertos. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí en Jerusalén para llenarte nuevamente. Y el Espíritu Santo de Dios, con su forma tierna de ser, te va a abrazar y te va a atraer hacia Él nuevamente, para que tu espíritu sea lleno de su presencia y vuelvas a disfrutar de las mieles. Y vuelvas a disfrutar de la presencia que tal vez hace mucho tiempo no sentías. Yo doy gracias a Dios por permitirme transmitir esta palabra a tu corazón, y estoy seguro de que esta palabra va a trascender en tu vida.
Y aquí en nuestra iglesia, nuestros pastores y el equipo de liderazgo estamos para servirte. Queremos recordarte que tenemos permiso para tener cultos. Tenemos cultos los días martes, los días jueves, el día domingo. Usted no está solo en esto. Estamos todos juntos en esto. Y sería un gran placer que nos acompañes a nuestros cultos para poderte conocer, para poder estar contigo, para poder orar los unos por los otros y fortalecernos como una gran familia. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por esta transmisión. Y de esta manera, Dios, gracias por este servicio de este domingo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y esperamos que sigas conectado a nuestras transmisiones domingo tras domingo. Le esperamos el próximo domingo, si Dios lo permite, ya en nuestra casa, y esperamos que usted siga conectado con nosotros, pero principalmente que siga conectado con Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Dios les bendiga. Bendiciones.